Jóvenes, ¿cómo están todos? Muy buenas tardes. Espero que estén bien. Nos encontramos aquí para una nueva clase, semana número 18, y vamos a dar cuenta de lo que es la epistemología, ¿no? Eso es lo que tenemos que dar cuenta el día de hoy. Bien, y sin más preámbulos, demos cuenta de ello, ¿no? Las semanas que vienen en la práctica son aquellas que están después de la quinta, ¿no? Creo que hasta la quinta, ¿qué dieron? Hasta la semana 14, ¿no? Entonces, si eso es así, entonces viene la semana 15, 16, 17, 18. Si hasta la quinta vino la semana 15, entonces viene lo último, ¿no? 16, 17, 18. ¿Ya? Entonces siempre es lo que ya dieron, ya pues ya ahí quedó, ¿no? Ahora falta lo nuevo, ¿no? Circunscribo la quinta práctica porque la quinta es donde vino filosofía, ¿cierto? Por eso a tomar en cuenta, ¿no? Saludos a los que dejan su saludo en el chat, a Kiara Isabel, a Miguel Alejandro, a Mateo Lorenzo, a Emily, a Harold y a todos los que están ahí al otro lado de la pantalla. Bien, veamos. Les decía, vamos a ver hoy día lo siguiente, ¿no? Epistemología. Vamos a dar cuenta de lo que hoy día, de lo que se denomina epistemología. Y la epistemología hace un estudio con respecto a lo que es la ciencia, da cuenta de las funciones de la misma, lo que hay dentro de la investigación científica, dentro del, también lo que hay en el método científico, lo que se denomina conocimiento científico, sus características, la clasificación de las ciencias según su finalidad, según su función, y lo que se denomina también las teorías epistemológicas, que hoy veremos dos, la de Thomas Kuhn con el relativismo epistemológico y la de Paul Feyerabend con lo que viene a ser el anarquismo epistemológico en ese caso, lo último. Sin más preámbulos, demos cuenta de lo siguiente, la definición de epistemología, ¿no? La epistemología es la disciplina filosófica que estudia la ciencia. Esto surge a comienzos del siglo XX, se dice que con el Círculo de Viena. Círculo de Viena, ¿recuerdan la semana 10? Es donde había lógicos, filósofos, matemáticos, biólogos, químicos, físicos, y tenían una misión todos en común, ¿no? Dar cuenta y determinar qué cosa sería ciencia y qué no. Y para ellos algo se tendría que llamar como ciencia cuando la proposición que se aduzca como científica corresponda con la realidad, ¿no? Entonces eso es, ¿no? Surge como tal a comienzos del siglo XX con el Círculo de Viena, el cual desarrolla la corriente denominada el neopositivismo, ¿no? Así se le conocía al Círculo de Viena, que tuvo como influencia el primer Wittgenstein, ¿no? Ya que el primer Wittgenstein hizo referencia de que todo lenguaje será cierto si corresponde con la realidad. Una palabra corresponde con un objeto, una proposición con un hecho. Pero el Círculo de Viena toman esa idea y dice, apliquemos eso a la ciencia. Una proposición se llamará científica si coincide con los hechos que demuestra esa proposición, ¿no? Entonces empieza con ellos, ¿no? Con lo del Círculo de Viena. No obstante, hay otras corrientes que han acompañado los debates en torno a la ciencia a través de los tiempos. Por ejemplo, se encuentra el racionalismo crítico, esto es de Karl Popper, el que propuso la falsación, ¿no? El falsacionismo, ¿recuerdan ustedes? De Karl Popper. Después el relativismo epistemológico es otra corriente que terminaremos con eso el día de hoy. Thomas Kuhn está ahí. Y el anarquismo epistemológico, que es lo que también está al final de la clase de hoy. Esto es de Paul Feyerabend. Son corrientes que precisamente también han estudiado la ciencia en lo que viene a ser el siglo XX, ¿no? Allí es donde empezó esta disciplina filosófica a emerger, ¿no? Esta disciplina filosófica, llamada epistemología, allí es donde empezó a emerger. Luego, ¿qué cosa es la ciencia, no? No hay una sola forma de entender la misma, ¿no? Puede ser entendida como una institución social, una comunidad científica, la universidad, por ejemplo, o los institutos tecnológicos, ¿no? Que hay en el mundo, ¿no? El Instituto Tecnológico de Massachusetts, por ejemplo, es uno de los más conocidos, ¿no? Es decir, donde se crean, se innovan cosas.
estas comunidades de corte científicas. También están las actividades o procesos de producción de conocimiento. Ahí está la investigación científica. En este caso podemos hablar de las universidades y en particular con determinadas escuelas como la de química pura, física pura, matemática pura, ¿no? Donde se producen realmente las investigaciones científicas y sí a gran escala de manera teórica. Y después está lo que se denomina las ciencias, esto como producto o resultado de dicho proceso de conocimiento, como producto de un método científico, ¿no? Por ejemplo, las nuevas enfermedades, el nuevo virus que sale, ¿no? Gracias a que ha habido un proceso de conocimiento bastante exhaustivo en este caso, ¿no? Y se ha pretendido dar cuenta con su estructura del virus para dar cuenta su posible salida, en este caso su posible, no cura, ¿no? Porque no lo tiene, pero sí que permite al ser humano sobrevivir, sobreponerse de manera fácil si el virus lo termina atacando. Y bueno, no solamente con el ser humano, sino también con los animales, sino también con las plantas mismas que tienen, llamémoslo así, la ciencia misma está vinculada en ello, ¿no? Para dar cuenta de las posibles salidas a las plagas, para posibles salidas a los virus o bacterias que a veces dependen de los animales, sobre todo cuando son domésticos. Entonces, ahí damos cuenta de que las ciencias también se ve como un producto o resultado de dicho proceso de conocimiento, de indagación, de como institución social, como una científica, las universidades, por ejemplo, como producción de conocimiento e investigación científica, las distintas escuelas dentro de las universidades, o como producto resultado de dicho proceso, es decir, como aplicación a la realidad, como conocimiento científico, como aplicación a la realidad, en este caso. Luego, la ciencia como comunidad científica es el cuerpo total de científicos reunidos en distintos grupos de investigación en relación a los diversos campos de estudio. La comunicación entre los diversos grupos de investigación suele darse a través de la publicación de artículos, esto en revistas especializadas como Scopus o Cielo, por ejemplo, y en los congresos científicos, que también los hay mucho, ¿no? Congresos científicos. La comunidad científica tiene las siguientes funciones: describir y explicar, predecir y aplicar a la realidad, ¿no? Esas son las funciones en general que se tiene de la ciencia, que lo podemos resumir de la siguiente forma, ¿no? Descripción, lo podemos resumir de la siguiente forma en el sentido de que una cuestión mnemotécnica, ¿no? De la E, ¿no? La P y la A, que juntos da la palabra DEPA, ¿no? Que hace alusión a descripción, explicación, predicción y aplicación. Y eso es importantísimo tenerlo. La comunidad científica tiene esas funciones, ¿no? Que damos cuenta. Ahora bien, esta función de la ciencia se describen de la siguiente forma, ¿no? Se esbozan de la siguiente manera. Descripción, conocimiento de las propiedades y las relaciones de los fenómenos que se estudian. Responde a las preguntas del cuándo, dónde, cuánto, cómo, respecto a los fenómenos abordados, ¿no? Respecto a los fenómenos abordados. Por ejemplo, ¿no? Acá tenemos un par de ejemplos, ¿no? Cómo es la trayectoria de la luz cuando pasa cerca a un objeto de gran tamaño como el Sol, ¿no? Según se la demuestra la relatividad general de Einstein, la trayectoria de la luz es curva, ¿no? O por ejemplo, en el caso de lo que viene a ser la historia, ¿no? Te describe una guerra o una revolución, ¿no? Es un nivel descriptivo de lo mismo, ¿no? Eso es a nivel descriptivo, pero a nivel, llamémoslo así, de explicación, porque después de la descripción sigue la explicación, es explicación, conocimiento de las causas que hacen que determinado fenómeno sea comprendido. Responde básicamente a la pregunta del por qué, ¿no? ¿Por qué la luz se curva en las proximidades de un objeto de gran masa como el Sol, por ejemplo, ¿no? La relatividad general explica que el Sol, debido a su masa de forma, la estructura espaciotemporal por donde transita la luz. O en el caso del ejemplo de historia que les había mencionado, ¿no? Describir tal revolución, describir tal guerra. Pero cuando damos cuenta de la causa de por qué ocurrió tal revolución o de por qué ocurrió tal guerra, estamos hablando ya ahí a un nivel explicativo, ¿no? Un nivel de explicación en ese caso.
Predicción, ¿no? Deducción a partir de una hipótesis, ley o teoría científica de fenómenos aún no observados. Esto, por ejemplo, ¿no? Con la teoría física de la gravedad, Newton en 1687 predijo que la Tierra tenía que ser achatada en los polos, predicción confirmada, ¿no? Pero no obstante, Lever en 1859, aplicando la física newtoniana, predijo la existencia de un planeta, Vulcano, entre Mercurio y el Sol. Predicción rechazada porque en realidad nunca se constató de ello, ¿no? Entonces, a lo que vamos es que hay determinadas predicciones que pueden ser confirmadas o predicciones rechazadas, pero también hay algunas que pueden ser no confirmadas aún, ¿no? Por ejemplo, ¿no? La teoría de cuerdas y la teoría M predice la existencia de 11 dimensiones, ¿no? Esto aún no ha sido confirmado, ¿no? Entonces, las predicciones pueden moverse de tres formas, ¿no? Predicciones que se pueden confirmar, predicciones que se pueden rechazar o predicciones que aún no se pueden confirmar, ¿no? Eso es, ¿no? Profe, algo no se puede confirmar, pero a futuro se podría, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? Galileo Galilei, la época del Renacimiento, predijo lo siguiente: si uno suelta dos objetos precisando un martillo y una pluma, un martillo y una pluma, ¿no? Una pluma de paja, un martillo y una pluma, lo suelta en un lado donde no hay gravedad, en un lugar donde hay vacío, los dos objetos caen a la vez. Esa predicción no pudo ser confirmada, ¿no? Recién pudo ser confirmada cuando se dice que el hombre llegó a la luna y precisamente el acompañante de Armstrong, si la memoria no me falla, dejó caer dos objetos, ¿no? Un martillo y una pluma, y se dio cuenta que los dos cayeron a la vez, soltados de la misma altura, ¿no? Entonces hay predicciones aún no confirmadas que con el paso del tiempo podrían confirmarse, como también podrían rechazarse, ¿no? ¿No? También cabe la posibilidad, ¿no? Esa es la característica de la predicción. Por ejemplo, en la historia, siguiendo con esto de la historia, ¿no? Porque dijimos, describir una guerra o una revolución, descriptivo. Decir por qué ocurrió tal guerra o tal revolución, explicativo, función de la ciencia a nivel explicativo. Y a nivel predictivo, dar cuenta de lo siguiente, ¿no? Dar cuenta de que las revoluciones, por ejemplo, ocurren producto de estos jóvenes, porque la gente no tiene satisfecha una necesidad básica, el alimento. Cuando la gente no tiene satisfecho una necesidad básica, como el alimento, ¿qué es lo que se tiene ahí? Gente en masa volcada en las calles a protestar, ¿no? Entonces, eso es una predicción que lanza la historia, ¿no? En una sociedad donde no está cubierta la necesidad básica del alimento, lo más probable es que se tengan conflictos sociales, como una revolución, por ejemplo. ¿Por qué? Porque las revoluciones ocurrieron de esa forma, ¿no? Se ocurrió la revolución rusa, la revolución cubana, la revolución mexicana y demás revoluciones, la revolución francesa misma, ¿no? Y demás revoluciones. Entonces es un nivel predictivo, ¿no? Dar cuenta qué es lo que podría ocurrir a partir de dar cuenta de la regularidad misma que se tiene, ¿no? Es decir, regularmente cuando la gente no tiene satisfecha la necesidad básica elemental, es decir, el alimento, lo más probable es que se tenga una revolución en esa sociedad. Es lo que se hace referencia. Y la aplicación, ¿no? Uso de los conocimientos científicos como objeto utilitario. Y está relacionado con la tecnología, la medicina, la industria y lo que viene a ser la educación, ¿no? Con eso está relacionado, ¿no? ¿Cómo es eso, no? Uso de conocimientos científicos como objeto utilitario. Lo que pasa es que las distintas ciencias tienen que ser útiles, beneficiosas, ¿no? A través de crear cosas a favor nuestro o a través de transformarnos en conjunto también. Crear cosas a favor nuestro lo puede dar la medicina, con las distintas vacunas, por ejemplo, o la industria, a través de creación de distintos objetos como la tablet o el smartphone, por ejemplo, ¿no? Pero también existen otras cosas que no necesariamente nos generan utilidad a la mano, sino que nosotros mismos nos vuelve un beneficio, ¿no? Por ejemplo, la educación, que es una tecnología de corte social. También existen tecnologías sociales, profesor, también existen tecnologías. Generalmente nosotros tenemos la tecnología, conocemos la tecnología más común y corriente, ¿no? ¿No? Aquella que genera los aparatos electrónicos, ¿no? Y pensamos que ahí se acaba la tecnología, ¿no? La tecnología también existe de corte social, donde está la educación, la pedagogía.
y estas son producto de determinadas ciencias que terminan siendo posible las mismas en su aplicación, generando la educación o la pedagogía. Las ciencias que permiten esto son la psicología, la llamada también sociología, la antropología, la lingüística, son los que terminan dejando, ¿qué cosa? Lo que se denomina en este caso la educación, lo que se denomina en este caso también la llamada ciencias aplicadas, ¿no? Porque gracias al desarrollo teórico de determinadas ciencias, como mencioné, viene el desarrollo aplicado de determinadas ciencias, ¿no? En este caso la educación y la pedagogía cumplen ese rubro de ser ciencias aplicadas. Lo más común de la aplicación de la tecnología es a través de la medicina en nuestros días, ¿no? Dar cuenta de la creación de la vacuna, ¿no? Para lo que viene a ser el COVID-19, ¿no? Eso es precisamente la cuestión más al tanto y más relevante dentro de lo que viene a ser el rubro de la aplicación científica. Entonces, la función de la ciencia, ¿no? Describir, explicar, predecir y tener una aplicación a la realidad a través de aquello que nos causa beneficio y utilidad o a través de aquello que nos causa beneficio y utilidad como sociedad, ¿no? Como es la educación, la pedagogía, que son tecnologías sociales. Luego de esto, tenemos que dar cuenta de la ciencia como investigación, la ciencia como investigación científica. La ciencia como investigación es entendida como una actividad o proceso propio del ser humano, que tiene como finalidad la producción de un conocimiento fiable, es decir, que sea, que tenga un respaldo, que tenga garantía, eso es un conocimiento fiable. Que sea también demostrativo ese conocimiento a través de la experiencia, por ejemplo, y que sea verificable, ¿no? O verificable, que sea objetivo, es decir, que no se emparen las creencias, y que sea de corte universal, es decir, válido en todas partes del mundo. En el proceso de la investigación científica es necesario la delimitación del proceso a tratar y el uso del método científico. Es importantísimo eso, ¿no? Es necesario la delimitación del problema a tratar y el uso de lo que viene a ser el método científico, ¿no? Son dos cosas importantísimas dentro de lo que viene a ser el rubro de lo que es la investigación científica. Ahora bien, esta investigación científica, llamémosla así, tiene unos determinados pasos que seguir, ¿no? Y precisamente a continuación empezamos a hablar de lo que vienen a ser los pasos estos, ¿no? Más que un conjunto de reglas, es un plan de investigación básico que todo científico sigue en mayor o en menor medida, ¿no? Sí, es que no necesariamente se aplica todos estos pasos siempre, ¿no? Por ejemplo, en la universidad o de investigación, la universidad, y determinadas materias de estudio en la universidad y determinadas materias de estudio en la universidad que no necesitan seguir fielmente estos pasos de investigación, ¿no? Por ejemplo, tengo entendido que la ingeniería civil maneja hipótesis, ¿no? No maneja hipótesis la ingeniería civil. Increíble, ¿no? Alguien dirá, pero ¿cómo es posible? No maneja hipótesis. Bueno, sí, pues créelo, no maneja hipótesis. Así los ingenieros civiles no cumplen ese paso, ¿no? Pero bueno, es lo que se tiene, ¿no? Otra de las cosas también importantes que comentar, precisamente también lo que respecta a lo que son los 4 pasos elementales básicos del método científico, que en su gran mayoría muchos sí los terminan siguiendo, ¿no? Formulación del problema, planteamiento de la hipótesis, la deducción de consecuencias y la contrastación de resultados. Son 4 cosas importantísimas que se tienen. Ahora bien, ¿no? Formulación del problema. Toda investigación comienza tras la formulación de una pregunta o preguntas que requieren respuesta, ¿no? Ejemplo, ¿no? ¿A qué se debió la extinción de los dinosaurios? Es una formulación del problema, ¿no? También otro paso importante del método científico es el planteamiento de la hipótesis, esto que es la respuesta provisional tentativa de solución al problema planteado, y debe poder ser contrastable, ¿no? Por ejemplo, Luis y Walter Álvarez, padre e hijo, plantearon en 1980 la hipótesis del impacto del meteorito como causa de la extinción de los dinosaurios.
O por ejemplo, en la cuestión 3, ¿no? Deducción de consecuencias. Es lo que se infiere debería hallarse a partir de la hipótesis planteada. Por ejemplo, si la extinción de los dinosaurios se produjo por el impacto de un gran meteorito, entonces los restos fósiles de los dinosaurios deben ir acompañados de las sustancias que componían o que compondrían lo que viene a ser el meteorito. O lo que viene a ser el paso 4, ¿no? Contrastación de resultados. Consiste en la comprobación o verificación de la hipótesis con los fenómenos observables. Ejemplo, ¿no? Se han hallado más de 70 lugares donde se han encontrado restos fósiles de dinosaurios con una cantidad importante de iridio, metal raro en la Tierra. Compatibles dichos hallazgos con las hipótesis del meteorito. Y ahí tenemos precisamente los 4 pasos del método científico, que lo podemos también pasar a otro ejemplo, ¿no? Formulación del problema. En el verano del 2016 hubo un problema. Al norte de Sudamérica y al sur de Centroamérica. Niños nacían con microcefalia, con malformación craneana. ¿Sí? Bien. Luego de ello ocurre lo siguiente. Viene un planteamiento de la hipótesis. Los médicos de inmediato se juntaron y dijeron, pero pensamos que todo es producto de una enfermedad que anda brotando justamente al norte de Sudamérica, al sur de Centroamérica, donde dan esos casos de microcefalia de malformación craneana. Es una enfermedad transmitida por un mosquito y transmite el Zika. Eso es una hipótesis. Luego había que, llamémoslo así, ¿no? Deducir consecuencias de esa hipótesis. Y es lo que se intentó. Es lo que se intentó al respecto, ¿no? Y se dijo lo siguiente, ¿no? A ver, si es cierto lo que se está señalando hasta este momento, tendríamos que ir a los distintos hospitales y clínicas, hacer un muestreo y ver a las mujeres que acaban de dar a luz. Dar cuenta si estas personas, si estas mujeres, dar cuenta de lo que se señala, ¿no? A ver, ¿usted tuvo el Zika durante el tiempo de embarazo? Les preguntaban algunas, le daban una cartilla así para que llene. Y algunas respondían de que sí. Si era que sí, entonces, llamémoslo así, había que contrastarlo con el bebé, ¿no? Y arrojaba positivo, ¿no? Porque decían, y la mujer ha dicho que sí ha tenido el Zika durante el tiempo de embarazo, y mira a su bebé. Tiene microcefalia, malformación craneana. Y algunos también respondían de que no, respondían a la cartilla y decían, no, nunca tuve esa enfermedad, nunca tuve dichos síntomas, ¿no? Y iban hacia el bebé y lo veían y decían, mira, sí, está bien, ¿no? Está bien el mismo, ¿no? Ha nacido normal, ha nacido sano. Entonces eso quiere decir que no hay ningún problema en ese aspecto, ¿no? Es decir, esta mujer en realidad nunca tuvo el Zika y por lo tanto su bebé nació completamente normal. Bien, entonces ahí damos cuenta de la deducción de consecuencias. Luego había que contrastar el resultado, ¿no? Ese resultado había que contrastar. Y llegó más o menos a esperar un tiempo prudente en ese caso, ¿no? Estamos hablando de meses de marzo, abril 2016 y se tuvo que esperar hasta lo que viene a ser los meses de octubre, noviembre, ¿no? ¿Y qué es lo que se sostuvo en esos meses de octubre y noviembre? Lo que se sostuvo fue lo siguiente, ¿no? En los meses de octubre y noviembre se dijo esto, ¿no? A ver, volvemos a hacer otra vez esta cartilla y darle pues ello a las mujeres que acaban de dar a luz, ¿no? Que respondan si tuvieron el Zika durante el tiempo de embarazo. Y respondían de que no algunas, ¿no? Veían al bebé los médicos y se daban cuenta, en efecto, ¿no? Dice que no ha tenido el Zika y mira, su bebé ha nacido normal. De algunas respondían de que sí, ¿no? Algunas respondían de que sí. Y bueno, pues aquellas que respondían de que sí, se iban los médicos a ver el bebé y daban cuenta de que el bebé había nacido con microcefalia, con malformación craneal, ¿no? Entonces, ahí nos damos cuenta que hay una clara distinción, ¿no? Hay una clara distinción allí dentro de lo que viene a ser la propuesta de los médicos y con el hallazgo que cada quien iba logrando obtener, ¿no? Algunos dando cuenta de que en efecto las mujeres que decían de que sí, se tuvo el Zika durante tiempo de embarazo, los síntomas lo contrastaban precisamente con el bebé y daban cuenta de que tenía microcefalia, malformación craneana, y otros que no habían tenido y por lo tanto contrastaban con el bebé y daban cuenta que él había nacido completamente sano, que no había tenido ningún problema.
Entonces, eso es lo que es el método científico, ¿no? Problema, hipótesis, deducción de consecuencias y luego una contrastación del resultado final. Que ya saben ustedes que eso se utiliza en mayor o en menor medida según la investigación, según el rubro de investigación también. ¿No? Según el rubro de investigación también es lo que cuenta. Luego de esto, ¿no? La ciencia como conocimiento científico. Como conocimiento es un sistema de proposiciones que describen, explican y predicen los fenómenos de la realidad, cuya aplicación constituye también una herramienta de transformación de la realidad en beneficio de lo que viene a ser el hombre mismo. Ojo, cuando hablamos de fenómenos de la realidad no solamente nos referimos a fenómenos naturales, también hay fenómenos sociales. Las revoluciones, la huelga, las protestas, las manifestaciones, todo eso son fenómenos sociales, por ejemplo. Entonces, la ciencia como conocimiento es un sistema de proposiciones o a través de las proposiciones, a través del lenguaje, describen, explican, predicen fenómenos de la realidad, fenómenos sociales o fenómenos naturales. Ahora bien, todas estas cuestiones constituyen también una herramienta importante a la transformación de la realidad en beneficio de lo que viene a ser el hombre. ¿Por qué? Porque permite generar cambios, ¿no? Para bien o para mal, ¿no? Permite generar cambios. Y esos cambios son posibles a través del hallazgo o la obtención del conocimiento científico que tiene las siguientes características. El conocimiento científico es selectivo, es decir, solamente apunta a una parte de la realidad. Un físico no estudia lo mismo que un psicólogo y viceversa, por ejemplo, ¿no? Entonces son selectivos, solamente una parte de la realidad estudian. El conocimiento científico es objetivo, nada de creencias. Es metódico, sigue pasos de investigación. Es sistemático, ¿no? Las ciencias son como redes, ¿no? Que van cubriendo el mundo, es decir, van estudiando el mismo. Es racional también, ¿no? El conocimiento científico es de corte racional. Todo está bien pensado, ¿no? Todo está bien pensado y demostrado. Es falible, es decir, está sujeto a error el conocimiento científico. Profe, ¿en serio está sujeto a error el conocimiento científico? Sí. Hace 500 años, ¿cuántas teorías de esos tiempos hasta ahora siguen vigentes? Algunas y muchas no. Y dentro de las teorías de nuestros días, dentro de 500 años, ¿cuántas seguirán vigentes? Algunas sí, tal vez muchas no. Entonces ahí damos cuenta de otra característica importante, ¿no? De la ciencia. Y perfectible, ¿no? ¿Por qué? Porque la ciencia está sujeta a error, es falible, pero al mismo tiempo está sujeto a perfeccionamiento de las teorías, de lo que se dice de la realidad. Perfectible. Corroborable, ¿no? Es decir, que es contrastable con la realidad misma, ¿no? Es una de las características de lo que se denomina el conocimiento, en este caso científico. Luego de esto, ¿no? Dar cuenta de lo que viene a ser la ley científica. La ley científica, esto es un enunciado general que muestra las relaciones existentes entre las diversas magnitudes que intervienen en un fenómeno. En pocas palabras, una ley científica se caracteriza por describir alguna regularidad observada en la realidad. Eso es lo esencial de una ley científica. ¿Qué cosa es una ley científica? Describe una regularidad observada en la naturaleza o en la sociedad. Porque existen leyes sociales y existen también leyes naturales. ¿Sí? Aunque lo más común siempre es hablar de leyes naturales, ¿no? O por ejemplo, la primera ley de Mendel, ¿no? Cuando se cruzan dos variedades de individuos de raza pura para un determinado carácter, todos los híbridos de la primera generación son iguales. O por ejemplo, ¿no? Todos los planetas giran alrededor del Sol describiendo órbitas elípticas, estando el Sol en uno de los focos de la elipse. Eso es precisamente lo que se tiene. Ahora, la ley científica es el nombre mismo, ¿no? Como lo vemos, la ley científica es el nombre mismo. Y ese nombre mismo describe algo importante, describe algo de la naturaleza, ¿no? Describe algo de la naturaleza. Eso es lo que termina describiendo, ¿no? Describe algo de la naturaleza. ¿Sí? Ese es el key del asunto aquí. Se describe algo de la naturaleza. ¿Sí? Y eso que se describe de la naturaleza o de la sociedad
es la regularidad, es el hecho mismo regular, que de manera regular ocurre. ¿Sí? Entonces, uno tiene en la naturaleza o la sociedad algo que continuamente, de manera regular, ocurre. A eso hay que ponerle un nombre. Eso es ley científica. Por ejemplo, antes de Newton, ¿existía la caída de los cuerpos? Por supuesto. Era algo muy regular. Era una regularidad ver que los objetos, cuando eran soltados de una determinada altura, caigan. Hasta ahora sigue siendo una regularidad. Ya, esa es una regularidad de la naturaleza. A eso hay que ponerle un nombre. Ese nombre que se le ponga se llamará ley científica. Por ejemplo, ¿no? Ley de la gravitación universal. Eso es ley científica. Entonces, la ley científica, llamémoslo así, es el rótulo, el nombre del hecho natural que regularmente ocurre. Entonces, eso es precisamente ley científica. Pueden existir varias que se pueden asociar y terminan generando una teoría científica. Una teoría científica es una construcción conceptual, jóvenes, que se ajusta a la realidad o a alguna región de esta, con el fin de explicar fenómenos vinculados a dicha realidad. La teoría científica no se descubre, sino que se elabora a partir de leyes científicas y los datos observados o corroborados científicamente tienen un mayor poder descriptivo y predictivo. Eso es lo que termina teniendo. ¿No? Pero sobre todo, miren esto, la teoría científica no se descubre, sino que se elabora a partir de leyes científicas. Es que si no existen las leyes científicas, no se puede hablar de una teoría. Por ejemplo, ¿no? En economía, yo sé que ustedes revisan esto, ley de oferta, ley de demanda elástica, ley de demanda inelástica, ley de demanda unitaria. Y todo eso, ¿dónde se ve? En teoría de mercados, ¿cierto? Entonces, producto de varias leyes, viene la teoría. Arriba la teoría. Ojo a eso, no es al revés. Varias teorías hacen posible una ley. No. Varias leyes hacen posible una teoría. Eso es correcto. ¿Sí? Entonces, por eso se dice que la teoría es algo más ancha. Es una construcción conceptual que se ajusta a la realidad con su construcción conceptual porque es un conglomerado de leyes que se ajusta a la realidad porque las leyes salen producto de la regularidad encontrada en la regularidad encontrada en la realidad, en la naturaleza, en los hechos. Entonces, por eso es que precisamente la teoría científica tiene eso, ¿no? Y tiene mayor poder descriptivo y explicativo, porque alberga varias leyes que esas mismas dan cuenta de regularidades en la naturaleza, en la realidad. Eso es precisamente la cuestión allí. Luego, la clasificación de las ciencias, ¿no? Según su finalidad. Estamos hablando de ciencias teóricas. Estas ciencias buscan conocer y comprender la realidad, sin mayor fin que el conocimiento mismo. Por ejemplo, acá tenemos lo que viene a ser las ciencias teóricas o ciencias puras también, donde tenemos la matemática pura, la misma lógica, la misma astronomía, la misma química pura, la misma genética, la misma física pura y demás. Pero gracias al desarrollo de estas ciencias teóricas, ciencias puras, es posible las ciencias aplicadas. Las ciencias aplicadas, estas ciencias buscan el beneficio de carácter práctico a partir del aprovechamiento del conocimiento generado por las ciencias técnicas, ¿no? Por ejemplo, gracias al desarrollo de la química pura, de la genética, de la biología pura, es posible la medicina, por ejemplo. Gracias al desarrollo de la llamada psicología, de la llamada antropología, sociología, de la llamada lingüística, es posible la pedagogía o la educación, por ejemplo. Gracias al desarrollo de la matemática pura o la física pura, es posible la ingeniería civil, por ejemplo, ¿no? Entonces, es importantísimo desarrollar teóricamente las ciencias, porque esa carga teórica permite la aplicación a la realidad. Las ciencias teóricas permiten las ciencias aplicadas, si lo quieren. Eso es lo que se tiene. Y luego de esto, ¿no? Tenemos la clasificación de las ciencias por su objeto de estudio. Ahí tenemos las llamadas ciencias formales, ¿no? Tienen por objeto de estudio entes ideales o abstractos. Eso es lo que se tiene, ¿no? Por objeto de estudio entes ideales o abstractos.
Su verdad es demostrada deductivamente, ¿no? Deductivamente. Y tenemos aquí la matemática y la lógica. La matemática adentro tenemos la aritmética, el álgebra, la geometría, la trigonometría y demás. Entonces, las ciencias formales nada demuestran a través de experiencia, todo a través de entes ideales o abstractos. No obstante, las ciencias fácticas, fáctica, ¿por qué? Fáctica viene del latín, factum, del latín factum, que traducido al castellano es hechos, ¿sí? Traducido al castellano es hechos. Las ciencias fácticas tienen por objeto de estudio los hechos, sean estos hechos naturales o hechos sociales. Su verdad es contrastada empíricamente, ¿no? Su verdad es contrastada empíricamente. Y aquí tenemos la física, la biología, la sociología y hasta la llamada economía. Eh, Estas ciencias de hechos, ¿no? Si lo quieren, ciencias sociales o ciencias naturales, ciencias de hechos, ¿no? Y toda su verdad es netamente contrastación empírica, contrastación de hechos. Y luego de esto, damos paso a las teorías epistemológicas, el relativismo epistemológico de Thomas Kuhn y el anarquismo epistemológico de Paul Feyerabend. Empecemos con el primero. Recordemos que la semana 10 estuvimos haciendo alusión de lo que es la propuesta de Karl Popper. ¿Y cuál era la propuesta de Karl Popper? El falsacionismo, ¿no? Y además Popper tenía una visión logicista en la ciencia, decía que la ciencia avanza de manera lógica. Thomas Kuhn demuestra que ello no es así. Thomas Kuhn era un historiador, filósofo o sociólogo, físico también, y que por esto último él quería dedicarse a ser profesor universitario de física, ¿no? Pero la suerte no lo acompañó, le dieron un curso de historia de las ciencias. Historia de las ciencias, ese típico curso que uno lleva en primer año, si está en el rubro de ciencias, claro está. Llevó ese curso. ¿Y qué pasó con el mismo? Bueno, pensó que algún día le iban a cambiar ese curso, pero la suerte no lo acompañó porque pasó un semestre, 2 semestres, 3, 4, 5, 8 años y nunca le cambiaron el curso. Pero ¿saben qué? Él dijo que eso fue para bien. ¿Cómo? ¿Cómo ha sido para bien eso si nunca le cambiaron el curso? Espera un momento. Lo que pasa es que él se dio cuenta que para preparar su clase de historia de las ciencias, de física no iba a tener problema porque era físico de profesión, pero tenía que empaparse de la historia de la química, de la historia de la matemática, de la historia de la astronomía, de la historia de la biología. Y al empaparse de todo eso, se dio cuenta de algo importante. Dijo, cuando revisé cada una de la historia de cada una de las ciencias, me di cuenta de que las ciencias avanzan de manera revolucionaria. Son paradigmas, teorías que aparecen y que desplazan a otros, porque explican de mejor forma. Eso es lo que detectó Tomás Kuhn. Es decir, fue para bien, ¿no? El que haya dictado ese curso tantas veces. Bueno. Y precisamente ahí, en ese texto llamado La estructura de las revoluciones científicas que tenemos al lado izquierdo de la pantalla, allí precisamente configura lo que es un paradigma. Es un sistema de creencias, principios, valores y premisas que giran en torno a una teoría determinada y determina la visión que la comunidad científica tiene para la realidad en una época dada. El paradigma determina los problemas a investigar, los métodos y técnicas a utilizar. Por ejemplo, ¿no? El paradigma de Claudio Ptolomeo, ¿no? La posición geocentrista, ¿no? Que la Tierra es el centro y el Sol gira alrededor. ¿Qué quedó sustituido dicho paradigma por la posición de Copérnico? ¿No? La posición heliocentrista, ¿no? Helio hace alusión a Sol, ¿no? Helio es griego, viene del idioma griego, que traducido en castellano es Sol. Heliocentrismo, es decir, Sol centro. La propuesta de Copérnico, que tuvo una mejor acogida, una mejor demostración y por lo tanto derribó el paradigma anterior. O como por ejemplo también la propuesta en este caso ya no hablamos de, de astronomía, sino la propuesta eh, de química, ¿no? Donde se pensaba, en un determinado momento se pensó de que el fuego tenía esencia, y esto era el flogisto. Cuando tú enciendes tu cocina, al inicio del fuego no es medio color azul, azulejo, azulado, y a eso pensaban que era flogisto.
Y después Antonio Lavoisier se da cuenta y dice, pero qué tontas son las personas, ¿no? Eso no es flogisto, eso es producto del oxígeno, porque él dio cuenta en su teoría de la combustión de que el fuego no es posible por el flogisto, sino es posible por el oxígeno. En lugar donde no hay oxígeno es imposible que haya fuego, ¿no? Entonces, un cambio de paradigma se vio ahí. Entonces, el paradigma es eso, ¿no? Una creencia, un principio, un sistema de valores que giran en torno a una teoría determinada en una época dada, ¿no? Hay 23 definiciones de paradigma, pero quedémonos con una en particular para entender todo lo que viene. ¿No? Paradigma siempre asocia a una teoría. Y todo paradigma o toda teoría, dice Thomas Kuhn, nunca aparece limpio, siempre aparece con problemas, es decir, siempre tiene enigmas. Que cuando esos enigmas, se tornan mucho más grandes, pasan a ser anomalías, ¿no? Ese es el key del asunto en la propuesta de Thomas Kuhn. Por ejemplo, ¿no? Recordarán ustedes que en el siglo XIX aparece un genuino paradigma, la teoría de la evolución de Darwin. Es un genuino paradigma. Aparece como una teoría firme, pero siempre como toda teoría, siempre aparece con problemas pequeños. Y en ese momento apareció con problemas pequeños. Profe, ¿y cuáles eran los problemas pequeños? Se hablaba de un eslabón perdido, que sí es un problema. Pero cuando los problemas se vuelven más grandes, ya viene la anomalía al paradigma o a la teoría. Por ejemplo, en la década del 60 del siglo XX, dos médicos británicos descubren algo importantísimo para la humanidad, la estructura del ADN. Y con ello, que la vida no es posible únicamente producto de la evolución, sino producto de la clonación, que incluso ha habido animalitos clonados, ¿no? La abeja Dolly es la más famosa. Pero bueno, eso es precisamente lo que se tiene en ese caso, ¿no? Ahora bien, explicado estos conceptos preliminares de Thomas Kuhn, pasemos a dar cuenta de las fases de la historia de la ciencia que él defiende. Existe una fase precientífica, donde se recolectan datos sobre la realidad sin un plan definido. Varias teorías científicas compiten entre sí, pero ninguna prevalece por respecto a la otra. Ninguna. Es la fase precientífica, que toda ciencia ha tenido fase precientífica. La química, lo más notorio es la alquimia, su fase precientífica. La física también ha tenido su fase precientífica, no con nombre propio, pero la ha tenido. Por ejemplo, en la antigüedad, Aristóteles defendía la siguiente idea, que si tú sueltas una piedra, por ejemplo, de 10 kilos y otra de 1 kilo, la sueltas a la vez, la sueltas de la misma altura, supuestamente la de 10 kilos va a caer mucho más rápido, decía él, para su época. Galileo demostró que ello no era cierto, ¿no? Parándose en la Torre de Pisa, aunque algunos dicen que fue un mito eso, pero lo que sí es cierto es que a través de un plano inclinado dejó caer 3 pelotitas de distintos pesos. La soltó a la vez y las 3 tocaron superficie a la vez. Es decir, la ciencia ahí se volvió experimental, en este caso con la física, ¿no? Entonces, y dejó así su fase precientífica, la fase especulativa que tuvo la física, con esa alusión de Aristóteles, ¿no? Aristóteles nada le costaba, pero no era algo no propio de su época, pues andar experimentando cosas. Lo propio de su época era especular cosas, ¿no? Entonces, por eso está dentro de la fase precientífica, esa posesión física de la antigüedad, ¿no? Pero después las ciencias llega un momento en el siglo XVII y sobre todo en el siglo XVIII empiezan a agarrar cuerpo de ciencia. Sobre todo cuando empiezan a encontrar un método experimental, empiezan a encontrar también la matematización, que es algo importantísimo en las ciencias. La química, la economía, la física es una clara muestra que éstas se han matematizado a través de fórmulas, muestran sus hallazgos. Cuando las ciencias consiguen todo esto que menciono, están en un periodo de ciencia normal. Es decir, a partir de esta teoría consolidada, como marco teórico, se continúa la investigación de la realidad generándose el paradigma científico y todo enigma es resuelto a partir del paradigma vigente, ¿no? Todo es resuelto a partir del paradigma vigente. Ahora, jóvenes,
ocurre algo importante y fundamental dentro de todo esto. ¿Y cuál es eso? Que el periodo de ciencia normal abarca un buen periodo de tiempo. ¿Qué cosa es ciencia normal? Cuando una ciencia tiene sus paradigmas o teorías establecidas y están así un buen tiempo funcionando. Pero llega un momento en que sale un nuevo paradigma, una nueva teoría que desplaza las cuestiones anteriores que se afirman. Y es momento allí de dar cuenta de lo que es una revolución científica, una ciencia revolucionaria o extraordinaria, en terminología de Thomas Kuhn. En el siglo XIX aparece un genuino paradigma y con ello una revolución científica. ¿Por qué? Porque el mundo tenía varios siglos con la teoría de la biogénesis o generación espontánea u otras teorías que explicaban el origen de la vida. Tenía tiempo el mundo con esas teorías. Pero en el siglo XIX aparece un genuino paradigma, una genuina teoría, la teoría de la evolución de Darwin. Aparece y se posiciona, pues. Entonces, allí damos cuenta de una revolución científica, ¿no? Que pasa el tiempo y vuelve un periodo de calma, de tranquilidad. ¿No? ¿Por qué? Porque ya tiene buen tiempo esa posición, el creer de que la vida es posible de producto de la evolución. Otra de las cosas importantes de Thomas Kuhn es dar cuenta que en su terminología utiliza la palabra inconmensurabilidad. Los paradigmas, las teorías no pueden compararse. Eso significa inconmensurabilidad. Que las teorías o paradigmas no se pueden comparar porque obedecen a tiempos distintos, a esquemas distintos, a investigaciones distintas. No se pueden comparar las teorías o los paradigmas de la física con los de la química, por ejemplo, porque obedecen a investigaciones, marcos conceptuales y metodologías distintas y enfoques producto de cada siglo que es distinto. Entonces las ciencias son inconmensurables, los paradigmas, las teorías dentro de las ciencias son inconmensurables, no tienen punto de comparación porque las investigaciones son distintas, los tiempos son distintos en donde se hizo la investigación, los investigadores son distintos, su marco teórico es distinto de cada investigador. No se pueden comparar las teorías, las paradigmas. Es lo que cuenta Thomas Kuhn. Ahora bien, si Thomas Kuhn tiene una visión historicista de la ciencia, ¿no? Y todo lo remonta a la historia misma de la ciencia, pero después hay otro tipo que más que remontarlo a la historia, lo remonta a una cuestión importante, ¿no? El anarquismo epistemológico de Paul Feyerabend. Paul Feyerabend defiende lo siguiente. Tiene un texto llamado Contra el método. Con el nombre nomás ya estamos oliendo qué significa. Está en contra del método científico. En contra del método científico, profe. Pero ¿cómo puede ser posible? O sea, está loco ese. ¿No? ¿Cómo puede ser posible que esté en contra del método científico? Lo que pasa es que Paul Feyerabend sostiene que no existe un criterio neutral que afirme que el método científico es el único método y ni el mejor método al momento de conocer la realidad. No es el mejor método. La ciencia deja de ser un conocimiento privilegiado a partir de esas palabras de Paul Feyerabend. Sobre todo porque él dice que ningún método puede ostentar ser superior a otro. Ninguno tiene bases objetivas. ¿Por qué? Pero ¿por qué ningún método científico tiene bases objetivas? Porque está hecho por alguien subjetivo, el individuo, que se equivoca, el hombre, ¿no? Entonces cualquier método supone ser el mejor. Así, para conocer la realidad, Paul Feyerabend nos dice, mejor digamos todo vale. Además, el que insiste en que la ciencia tiene un método del cual hay que respetar, ya, ese que dice eso está equiparando a la ciencia con lo que viene a ser la religión en la época medieval. La religión en la época medieval parametraba tu mente. Igualmente la ciencia en nuestros días parametra la mente de los humanos. ¿Qué es lo que nos dicen? Si algo no ha pasado por el laboratorio, no confíes en ello. No confíes en ello. Si algo no ha pasado por el laboratorio, no puedes estar confiando en ello. ¿En serio? No puedes estar confiando en ello. ¿No? Entonces, eso es dogmatizar a las personas. Y eso acusa Paul Feyerabend, de eso acusa Paul Feyerabend a la ciencia, de generar eso en los seres humanos. Entonces, Paul Feyerabend dice lo siguiente. En realidad, lo que pasa aquí es esto.
todo vale. El método científico no es el único. Todo aquello que sea alternativo y que traiga mejoras, que produzca buenas cosas para las personas, bienvenido sea. Así por ejemplo, jóvenes, cuando hacemos alusión a lo que es en este caso, la medicina, sabemos que existe una forma de detectar cómo está tu cuerpo, ¿no? A través de rayos X o una ecografía, ¿no? Sobre todo si es la parte abdominal, ¿no es cierto? Pero Paul Feyerabend diría, lo pongo en condicional, diría, que también hay métodos alternativos para detectar qué es lo que tú tienes en tu cuerpo. El QI, por ejemplo, ¿no? Él estaría a favor de eso. Claro, porque es algo alternativo, ¿no? No se sabe cómo, pero parece una radiografía eso, ¿no? Cuando pasan precisamente un QI a una determinada persona y detectan qué es lo que tiene, ¿no? Eso es algo alternativo, ¿no? Así como también existe la medicina por pastillas o por antibióticos o por inyecciones, también existe por otro lado aquellas cosas que se le dan al ser humano a través de las plantas medicinales, la medicina milenaria que se llama o que se firma. Es otra forma de dar cuenta y funciona, ¿eh? Porque no tienen efectos secundarios las hierbas. En cambio, la medicina sí tiene efectos secundarios, ¿no? Cuando se consume mucho producto de tal o cual cosa, se afecta el hígado, se afecta una serie de órganos en el ser humano, ¿no? Entonces, el anarquismo epistemológico nos dice no hay que dejarnos dogmatizar de la ciencia. Si lo hacemos, entonces es como la religión en la época medieval. Entonces eso es lo que tenemos que tratar de frenar, de hacerle frente. Y lo otro, no andar diciendo de que la ciencia es un conocimiento privilegiado y superior a todos los otros, porque pueda que los, entre comillas, otros conocimientos también den la misma solución que aquello que aquello que se aduce como científico. Entonces, eso es precisamente la propuesta de Paul Feyerabend y por eso termina diciendo, por todo esto expuesto, en consecuencia, todo vale. No existe un único método, no existe una única forma de tener un conocimiento con respecto a la realidad o de tener algo que solucionar con respecto a la realidad, únicamente la ciencia, no. Todo lo demás también tiene que ser bienvenido y si trae, por decirlo como, los mismos hallazgos o la misma utilidad y beneficio que la ciencia, entonces todo lo demás diciendo la ciencia también tendría que ser bienvenido, ¿no? Es la propuesta del anarquismo epistemológico de Paul Feyerabend. Y con esto damos cuenta del final del día de hoy, ¿no? Estas son las claves de nuestra semana número 18, ¿sí? Y bueno, pues conmigo será hasta la próxima semana, el mismo día, a la misma hora y por este mismo lugar. Nos vemos pues con la semana 19, que haremos un repaso de la 1 a la 10, no, la 1 a la 9, y la semana 20 que haremos un repaso de la 10 a la 18. Cuídense mucho, ¿no? Que les vaya bien, ¿no? Nos vemos, ¿no? ¿Sabe cuántas preguntas son por curso? Ah, eso sí no lo sé. Eso sí no lo sé. Tendrías que preguntar a Coordinación General. Esto sí no lo sé. Cuídense mucho, nos vemos.